Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 11 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción del video está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que puedan entrar en contexto y no se pierdan ningún detalle de la historia. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el video anterior nos quedamos en la parte donde Lian quiere hablar con Kua para explicarle el asunto de que en el menú de Lian están platillos con serpientes, o sea, comida salvaje. Lian va a la sala de su casa y camina hacia el sofá para sentarse junto a Kua. Kua en ese momento estaba viendo una serie con escenas de acción en las que hay que atrapar al culpable. A Lian también le gustan ese tipo de series, pero sumado al hecho de que en las últimas semanas había tenido demasiado trabajo en qué pensar, después de un tiempo comenzó a sentir sueño. Se dejó caer sobre el regazo de Kua, quien aún actuaba de forma extraña. Kua estaba nervioso porque no sabía cómo hablar sobre el tema de Lian comiendo serpientes. Lian notó que Kua no actuaba normal, así que sostuvo la mano de Kua y la puso sobre su cabeza pidiéndole caricias. Pero a Kua, quien sabía todas las reglas de etiqueta correctamente, no le parecía adecuado ese tipo de caricias. O sea, aquí explican que las personas ricas usualmente no hacen ese tipo de caricias en la cabeza, o sea, son muy fríos y para Kua eso no es correcto. Entonces, Lian le dice que no tiene nada de malo porque ambos están solos. Esa noche, Kua se convenció de que esas caricias podía hacerlas porque es lo que hacen los enamorados. Lian comprendió que Kua solamente había vivido para él y no tenía experiencia respecto a las cosas que solamente hacen los amantes, por lo que de antemano sabía que le tocaría enseñarle paso a paso. Entonces, Lian solamente se levantó un poco del regazo de Kua y lo empujó hacia un lado del grueso sofá, evitando que se escapara o se moviera. Poco a poco fue subiendo sus manos, rozó su mejilla y su nariz acurrucando la cara de Kua entre sus manos mientras sus labios se acercaban. En ese momento, Lian le preguntó a Kua si se sentía cómodo cuando se besaban. Kua le explicó que antes se sentía un poco intimidado por Lian, entonces Lian le dijo que esas cosas eran normales entre amantes, o sea, ¿se refieren a los besos apasionados? Lian le dice a Kua que no quiere abrazar, besar o tocar a otra persona que no sea él, pero Kua le responde ¿y qué pasa si no soy bueno en ese tipo de cosas? Pues Kua no sabía cómo avanzar o crear una atmósfera dulce y soñadora. Lian aprovechó que Kua estaba distraído para arroparse en su vientre. Solamente quería dormir durante 5 minutos, pero resultó que Lian se durmió sobre su regazo. Se movió un poco burlándose de Kua hasta que se durmió profundamente con una sonrisa. Kua piensa que cuando Lian duerme parece una persona encantadora. Es más como una persona que no es Lian, el Lian que suele parecer estresado y que se sentiría avergonzado de descansar sobre el regazo de Kua. Mientras Lian dormía, Kua aprovecha para decirle que no se esfuerce demasiado, que siempre podría contar con él cuando se sintiera cansado, que siempre estaría aquí junto a Lian y que permanecería junto a él siempre. Kua observaba dormir a Lian y a la vez continuaba sintiéndose caliente y sonrojado al punto de casi explotar mientras seguía pensando que, desde la niñez hasta la infancia, siempre supo que quería a Lian, pero ahora era diferente de lo que sentía ahora. Antes su corazón no palpitaba así. Kua no sentía tanta felicidad, ni sentía que fuera indispensable para Lian. Ahora Kua podía comprender los sentimientos de los que hablaba Dio, esos sentimientos que le hacían querer a Hye-ji incluso aunque comiera serpientes y perros. Kua pidió la comida para las 7 de la noche. No sabe cuándo comerá Lian, pero normalmente come a esa hora. El gerente le dijo que algunas veces Lian no comía a tiempo, pero que cuando estaba con Kua o con amigos, siempre comía a tiempo en cada comida. Cuando Lian despertó, aún seguía recostado sobre las piernas de Kua.
De repente Lian se asustó pensando en que Kua podía tener las piernas entumecidas. Después de que Kua vio que Lian había despertado, Kua movió sus piernas y un calambre lo sacudió. Intentó moverse otro poco y luego de repente gritó. Lian le dijo que le daría un masaje, pero Kua se sentía muy avergonzado. Pero al final sí dejó que Lian le diera el masaje y el dolor mejoró. Mientras Kua esperaba a Lian, el gerente del Pentágono trajo al personal para entregarle la comida exactamente a tiempo. La lubina al vapor con limón en el horno con forma de pescado era demasiado fragante. Los 3 o 4 pedidos fueron puestos en el mostrador con un aspecto delicioso en cada plato. 6 botellas de cerveza fueron puestas por el personal en la nevera con hielo y había muchas otras cosas para comer. El gerente le dijo a Kua que debía pagar por la comida, ya que Lian siempre hace eso para poder saber las ganancias reales del Pentágono. Lian le dice a Kua que su tarjeta de crédito está en su escritorio. Mientras Lian conversaba con el gerente, Kua corre a la oficina de Lian en busca de la tarjeta. Normalmente, Kua nunca entra ahí, solamente por miedo a encontrarse con documentos importantes de Jia Lian y querer entonces saber. La tarjeta de crédito estaba en su escritorio junto a un bolígrafo viejo, el cual debió haberse agotado la tinta hace mucho tiempo porque estaba roto. Aún así, Kua se alegraba de que Lian aún estuviera usando ese bolígrafo porque era el que le regaló el año pasado. La alegría de Kua se convierte en duda cuando ve una carpeta sellada. En el medio estaba escrito que el título de propiedad Corn D. Kua volteó y miró que Lian todavía está junto al mostrador del comedor platicando con el gerente del Pentágono, por lo que Kua decidió tomar la carpeta y mirar adentro. En el primer sobre hay una tierra de Garuda, con el nombre de uno de los antepasados Kirati, quien es el propietario del título de propiedad. A continuación se muestra un mapa. Cuando voltea a la espalda de la carpeta había una tabla de registros con muchos nombres guardados. Desde los antepasados de la familia Kirati, el dueño de la propiedad ha cambiado de manos continuamente, hasta la generación de Kuntua, su abuelo, hasta el apellido que se acaba de agregar desde hace 2 años. El nuevo propietario es Lian Wan. Kua abrió otros archivos y se dio cuenta que todo era lo mismo, solo sabe que ahora a la familia Kirati no le queda nada, ni siquiera su casa. Hay muchas preguntas que Kua desea hacer, pero no sabe por dónde empezar ni a quién preguntar, así que solamente volvió a colocar todo en el mismo lugar y salió a entregar la tarjeta de crédito a la persona del Pentágono que había traído la comida, quien le dijo algo gracioso mientras cobraba, pero Kua no escuchó, solo sonrió. La lubina al vapor con lima que quería comer apenas le estaba comiendo. Lian notaba que Kua estaba distraído, así que le preguntó si estaba pensando sobre el asunto de que Lian comía serpientes. Kua se había olvidado por completo que esa era la primera pregunta que tenía para hacerle a Lian, y es que lo de comer serpientes no era tan malo como lo que había visto relacionado con las tierras de la familia Kirati. Ante el rostro conmocionado de Kua, Lian solamente pudo sonreír. Le explicó a Kua que él no comía serpientes, pero un día Jia-ji trajo a algunos clientes del sur para una cena, pues ellos habían comprado 10 autos en lugar de 1 y quisieron ser corteses, pues a los invitados les gustaba comer comida salvaje, por lo que no se pudo evitar ordenar algunos platos e incluso probarlos de acuerdo con la etiqueta. En cuanto a comer perros, era todo una calumnia, explicó Lian. Kua enseguida respondió por temor a que Lian lo hubiera malentendido y pudiera dañarse todo lo que habían logrado hasta ahora. Kua le pidió disculpas a Lian por haber pensado mal, pues Kua se sorprendió mucho de que el gerente dijera que Lian pedía comida salvaje con frecuencia. Lian le dice a Kua que no se preocupe, que a menudo pedía una cerveza y jabalí salteado picante. Kua sonríe ante la explicación de Lian, pero en su corazón todavía pesa el asunto de las tierras Kirati. No es cuestión de desconfianza. Hoy en día la familia Wan tiene más que los Kirati. Además, Kua está convencido de que Lian no está comprometido con él porque quiere la tierra de los Kirati,
pues había adquirido esa propiedad hace 2 años. Para Kua la pregunta resulta difícil y más aún imaginar la respuesta. Kua de repente le pregunta a Lian si de verdad quiere casarse con él. Lian se sorprende por la pregunta, le responde a Kua que él realmente quiere casarse y si alguna vez lo hizo sentir inseguro. Kua no entiende por qué Lian se enamoraría de él, siempre pensó que su ventaja era porque era un Kirati, descendiente de una familia que tiene fama en la sociedad. Lian se levanta de la mesa y sujeta el cuello de Kua y lo besa. Lian le explica que ha tenido la posibilidad de interactuar con muchas personas en su vida, pero compartir con otras personas nunca fue tan cómodo o agradable como hacerlo con Kua. Comer con alguien no es tan sabroso como cenar junto a Kua. Para Lian, estar en casa solo lo hace feliz porque está Kua esperándolo. Lian le dice que él es su persona especial, la que hace especial cada uno de esos lugares. Le pidió a Kua que no vuelva a dudar de su amor. Lian le pidió que esté convencido de que no cambiará de sentimiento. Lian también le dice a Kua que si aún no estaba convencido, mañana mismo podían ir a registrar el matrimonio y así estar juntos el resto de sus vidas. Las manos de Lian sujetaban fuertemente las manos de Kua, tocando el anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo, el mismo anillo que ha tenido y ha estado ahí por muchos años, al igual que el anillo en la mano de Lian, como prueba de que sus palabras de principio a fin son ciertas. Pero la alegría que siente Kua está mezclada con el terror de no saber cómo manejar lo que hasta ahora conoce. Kua siente como si en lugar de llorar estuviera a punto de asfixiarse. Esta es la primera vez que Kua le teme al futuro. Por primera vez, Kua tiene miedo del futuro e incluso se pregunta si todo lo que escuchó y le explicaron es verdad o una mentira. Kua se cuestionaba tantas interrogantes e incluso recordó cómo a su regreso a Tailandia seguía caminando por la mansión como si fuera su propia casa. Kua había seguido viviendo una vida normal y cómoda al punto que nunca pudo o tuvo que pensar en el día en que podría no quedar nada. Fue así que, sin saber nada, disfrutó de su motocicleta y jugó a su antojo. En ese sentido, lo que más le angustiaba a Kua era el hecho de haber perdido el conocimiento de la verdad. Lian dejó que Kua viviera en la mansión tan bien como antes, sin interferir en ello. Esos hechos le hacen dudar a Kua si todo lo que le ha demostrado Lian ha sido por amor o por lástima. Lian observaba los ojos temerosos de Kua, mezclados con confusión sin saber qué había sucedido. Lian le pregunta qué está sucediendo. De repente, Kua tomó un vaso de cerveza y se bebió todo antes de gritar. Lian lo abrazó, esperando con calma como siempre, sin pensar que al final Kua lloraría tanto hasta el punto de desmayarse en sus brazos. Y bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que se hayan entretenido un poco. Creo que ya llegamos a una parte muy triste cuando Kua se entera de toda la verdad. Y bueno, los veo en la siguiente parte, espero subirla pronto. Bye bye.